Veremos a continuación el tema de vectores, todos los conceptos básicos y también vamos a ver cómo se aplican a la solución de problemas, sobre todo cómo realizar las sumas con vectores. Lo primero que vamos a ver son las componentes de un vector. Para empezar, a un vector lo podemos representar de distintas maneras. Una de esas formas es mediante las coordenadas que tenemos aquí, donde el vector v estaría representado por la magnitud del vector y también por el ángulo. A esto se le llama coordenadas polares. Entonces, representado gráficamente lo observamos aquí. Tenemos al vector v. Lo largo de la flecha representa la magnitud del vector y el ángulo que está marcado aquí en color azul nos da su dirección. A partir de estos elementos de la magnitud del vector y del ángulo, es posible calcular sus componentes. Sus componentes son la componente en X que observamos aquí en color rojo, que gráficamente la podemos sacar mediante una proyección de esta línea. Aquí tenemos la componente en X y la componente en Y la podemos sacar con esta proyección y aquí tenemos la componente en Y, la magnitud de la componente en Y. Sin embargo, pues en la práctica las componentes no se calculan de manera gráfica, sino que utilizamos estas fórmulas para hallar las componentes. Para calcular la componente en X será igual a la magnitud del vector v por el coseno del ángulo y la componente en Y será igual a la magnitud del vector v por el seno del ángulo. Una vez que conocemos las componentes, la componente en X y la componente en Y, al vector v también lo podemos representar así. El vector v tendrá las coordenadas vx, vy. Esta representación se denomina coordenadas cartesianas. Ahora, si en un problema nos proporcionaran esto como dato, las componentes en X y en Y, podemos hallar la magnitud del vector v utilizando el teorema de Pitágoras. De esta manera, la magnitud del vector v es igual a la raíz cuadrada de la componente en X elevada al cuadrado más la componente en Y elevada al cuadrado. También, si fuera necesario calcular la dirección, es decir, el ángulo del vector resultante, vamos a utilizar esta función, de hecho, la inversa de la función trigonométrica tangente. El ángulo del vector resultante sería el arco tangente del vector en Y, la componente en Y, entre la componente en X. Ahora vamos a ilustrar con un ejemplo cómo se calculan las componentes de un vector. El problema es el siguiente. ¿Cuáles son las componentes del vector v de coordenadas 40 metros, 30 grados? Bien, lo que tenemos aquí son la magnitud del vector v, que es igual a 40 metros, y el ángulo alfa, que es igual a 30 grados. Entonces vamos a utilizar las fórmulas correspondientes. La componente en X es igual a la magnitud del vector v por el coseno del ángulo y la componente en Y es igual a la magnitud del vector v por el seno del ángulo. La magnitud del vector v es de 40 metros, multiplicamos por el coseno de 30 grados y en la parte de abajo para la componente en Y es prácticamente lo mismo, solo que el coseno se modifica por el seno, o sea, 40 metros por el seno de 30 grados. Ahora, necesitamos conocer cuánto vale el coseno de 30 grados y cuánto vale el seno de 30 grados. Y para ello hay que memorizar la tabla de ángulos notables. Entonces, ¿qué es la que mostramos en la parte de abajo? Y aquí observamos que para el seno de 30 grados corresponde un medio o 0.5, mientras que para el coseno de 30 grados le corresponde
la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Así que, sustituyendo estos valores respectivamente, el coseno va en la primera sustitución como raíz cuadrada de 3 sobre 2 y el seno, que es un medio, va en la segunda sustitución. Realizando aquí las operaciones nos queda 40 entre 2 es 20, la raíz cuadrada de 3 se pasa y aquí 40 entre 2 es 20, este 20 queda multiplicado por 1, pero finalmente nos queda 20. Entonces las componentes son, componente en X es 20 raíz cuadrada de 3 metros y la componente en Y es 20 metros. Ahora vamos con el caso contrario. ¿Cuál es la magnitud del vector cuyas componentes son 8 newtons, menos 6 newtons? En este caso, ya nos proporcionan el valor de las componentes. Tenemos 8 newtons como componente en X y menos 6 newtons como componente en Y. Ahora lo que se solicita es calcular la magnitud del vector resultante. Entonces, vamos a utilizar la fórmula correspondiente al teorema de Pitágoras. La magnitud del vector v será igual a la raíz cuadrada de la componente en X elevada al cuadrado más la componente en Y elevada al cuadrado. La componente en X vale 8 newtons, la sustituimos, la tenemos que elevar al cuadrado, más la componente en Y que es de menos 6 newtons y también la debemos elevar al cuadrado. De esta manera, 8 newtons al cuadrado es 8 por 8, esto da 64 newtons al cuadrado, más la componente en Y que es de menos 6 newtons, que elevada al cuadrado, menos 6 por menos 6, se obtiene 36 positivo. Sumando 64 más 36 obtenemos 100 newtons cuadrados y la raíz cuadrada de 100 newtons cuadrados da 10 newtons. Esta es la magnitud del vector resultante, 10 newtons. Ahora comenzamos con algunos ejemplos sencillos de sumas de vectores colineales. Esto significa que son vectores que tienen la misma dirección, aunque no necesariamente el mismo sentido. Veamos este problema. Una lancha se desplaza a contracorriente sobre las aguas de un río. Si la corriente se desplaza a 5 metros sobre segundo, mientras que la lancha a 15 metros sobre segundo, ¿cuál es la velocidad resultante? El hecho de que en el problema se mencione que la lancha se desplaza a contracorriente significa que la dirección en la cual se desplazan las aguas del río pues son en sentido contrario a cómo se desplaza la lancha. Tenemos aquí una representación de este problema. Supongamos que esta es la lancha y que se desplaza hacia la izquierda a una velocidad de 15 metros sobre segundo, pero estamos representando al vector velocidad con una dirección horizontal, pero sentido hacia la izquierda. Sin embargo, la corriente del río, la dirección que lleva esta corriente es en sentido hacia la derecha, también en forma horizontal, pero hacia la derecha, y su magnitud es de 5 metros sobre segundo. Entonces, como estos vectores van en sentido contrario, pues los podemos restar si consideramos que el sentido positivo es hacia la derecha, es decir, las aguas del río, su dirección es positiva, 5 metros sobre segundo, mientras que la dirección en la que se mueve la lancha es en sentido contrario, vamos a considerar ese sentido negativo, menos 15 metros sobre segundo. Al restar 5 menos 15 se obtiene menos 10 metros sobre segundo. El signo negativo es para indicarnos el sentido en el cual se da el movimiento. Esto significa que la lancha se mueve hacia la izquierda.
Tenemos aquí otra situación para la suma de vectores. Este es el caso de vectores concurrentes. Es decir, en esta otra situación, los vectores ya no se encuentran ubicados sobre la misma línea de acción. En este caso, la dirección de los vectores es diferente. Sin embargo, el punto de aplicación de todos los vectores es el mismo, o sea, todos los vectores se originan en el mismo punto. Entonces, el problema es, sobre una esfera de acero, que está representada aquí en color azul, se aplican las fuerzas que se muestran en la imagen. Calcula la magnitud de la fuerza resultante. Bien, tenemos una fuerza F1, que es esta que tenemos aquí, con un ángulo de 30 grados y una magnitud de 100 newtons. Está una fuerza F2 que se origina en el mismo punto, de la misma magnitud, 100 newtons, y también con un ángulo de 30 grados, pero como puedes observar van en sentido contrario y no tienen la misma dirección en el sentido de que se puedan colocar paralelas. Ahora, hay una tercera fuerza que aquí está representada como W, que se refiere al peso de esta esfera de acero. Este peso también es un vector, pero es un vector vertical que va dirigido hacia abajo y que tiene una magnitud de 20 newtons. Bien, así que por la disposición de las fuerzas, por la disposición de los vectores, no podemos realizar una suma o resta aritmética como lo vimos en el ejemplo anterior. En este caso, para resolver el problema, tenemos que aplicar una suma vectorial. Así que vamos a ver cómo se realiza esta suma vectorial. Lo primero que hacemos es representar a los vectores anteriores en algo que se denomina diagrama de cuerpo libre. En este caso, lo único que hacemos pues es representar a las fuerzas en el plano cartesiano. Así que tenemos aquí al eje de las X, al eje de la Y, y por supuesto, en donde se cruzan estos dos ejes es el origen del plano cartesiano. Entonces, aquí están representadas las fuerzas que actúan en la esfera de acero. Está la fuerza F1 de 100 newtons con su ángulo de 30 grados, la fuerza F2 también de 100 newtons con el ángulo de 30 grados, y tenemos el peso W de 20 newtons. Ahora lo que vamos a hacer es calcular las componentes de cada vector para poder realizar la suma. La componente en X del vector 1 sería F1 por el coseno del ángulo 1. Ahora recuerda que esta fuerza va dirigida hacia la izquierda, está en el segundo cuadrante, y en ese lugar la componente en X lleva signo negativo. Por eso estoy aquí agregando el signo negativo. Al realizar la sustitución, la magnitud de la fuerza F1 es de 100 newtons por el coseno y el ángulo es de 30 grados. En el caso de la componente en X para el segundo vector, pues la fórmula es la misma. Sin embargo, este vector está ubicado en el primer cuadrante del plano cartesiano y en ese lugar la X lleva signo positivo, por eso aquí estamos considerando este signo positivo. Entonces queda simplemente como 100 newtons por el coseno de 30 grados. Nuevamente requerimos de la tabla de ángulos notables para saber que el coseno de 30 grados vale raíz de 3 sobre 2 en ambos casos. Y realizando las operaciones, menos 100 entre 2, aquí queda menos 50 raíz cuadrada de 3, y aquí 100 entre 2 queda 50 por la raíz cuadrada de 3 newtons. Luego, para las componentes en Y, recuerda, lo único que hacemos es cambiar coseno por la función seno. Para la componente en Y de la fuerza 1, se calcula como la fuerza 1 por el seno del ángulo 1, y para la componente en Y del vector 2 sería la magnitud de la fuerza 2 por el seno del ángulo 2.
En el segundo cuadrante, que es donde se encuentra la fuerza F1, la componente en Y es positiva. Igual que en el primer cuadrante, donde se encuentra la fuerza F2, también la componente en Y es positiva. Así que ambas van a tener el mismo signo. La fuerza F1 es 100 newtons por el seno de 30 grados. En ambos casos tenemos la misma sustitución. Y recuerda que el seno de 30 grados equivale a 1/2. Así que al dividir 100 entre 2 nos queda 50 newtons. Lo mismo pasa en la parte de abajo. Así que con esto ya tenemos las componentes tanto de la fuerza 1 como de la fuerza 2. Nos falta el caso del peso, el peso W, pero recuerda que el peso W va dirigido verticalmente hacia abajo, así que no tiene componente en X, únicamente presenta componente en Y. Ahora, para hallar la magnitud de la fuerza resultante, pues vamos a aplicar el teorema de Pitágoras de esta manera. La magnitud de la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes en X elevada al cuadrado más la suma de las componentes en Y elevadas al cuadrado. En el caso de la suma de fuerzas en X, solamente tenemos dos componentes. Tenemos menos F1X, recuerda que es negativa porque está aquí en el segundo cuadrante, más F2X, su componente es positiva porque está en el primer cuadrante, y haciendo la sustitución de los valores que obtuvimos en la diapositiva anterior, nos queda menos 50 raíz de 3 más 50 raíz de 3. Como tenemos exactamente la misma magnitud, pero con signo contrario, pues al realizar la resta 50 menos 50, esto nos da 0. La suma de fuerzas en Y será igual a la fuerza en Y 1 más la fuerza en Y 2. Y recuerda que el peso es una componente en Y, pero va dirigida hacia abajo, tiene signo negativo, menos W. Las componentes en Y para el 1 y el 2 son iguales, son 50 newtons más 50 newtons, menos el peso de 20 newtons, y la suma de fuerzas en Y nos da 80 newtons. Así que en realidad esta sería la fuerza resultante. ¿Por qué? Porque si sustituimos nos va a quedar esto. La suma de fuerzas en X es 0 elevado al cuadrado, suma de fuerzas en Y es 80 elevado al cuadrado, pero pues 0 al cuadrado es 0, nada más nos queda 80 newtons al cuadrado, y si extraemos la raíz cuadrada de esto, nos queda simplemente 80 newtons. Así es como se lleva a cabo la suma vectorial de fuerzas, y ya tenemos la magnitud de la fuerza resultante para este problema, que son 80 newtons. Ahora tenemos un caso particular para los llamados vectores en el plano inclinado. Vamos a explicar esta situación con este ejemplo. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza necesaria paralela al plano para que el cuerpo mostrado se encuentre en reposo? Bien, esto que tenemos aquí en color verde está representando el plano inclinado. Tenemos aquí un cuerpo cualquiera, una caja, por ejemplo, que está descansando sobre ese plano inclinado. Si está en reposo, significa que no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo, es decir, su velocidad es 0. Este cuerpo tiene una masa de 20 kilogramos, mientras que el plano inclinado tiene una dirección con respecto a la horizontal de 30 grados. Y ahora, para evitar que la caja se desplace hacia abajo, se está aplicando una fuerza F dirigida hacia arriba, representada con este vector en color rojo. Entonces, lo que queremos saber es precisamente cuál es la magnitud de esta fuerza que hace que este cuerpo permanezca en reposo. Entonces, vamos a representar todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo en el plano cartesiano, es decir, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces,
tenemos ya aquí la representación. Aquí está el plano inclinado con su ángulo de 30 grados. Está el eje de las X paralelo al plano inclinado y tenemos el eje de las Y perpendicular al plano inclinado. Bien, aquí abajo tenemos la representación únicamente de los vectores, ya propiamente dicho, el diagrama de cuerpo libre. Entonces, esta es la fuerza F que queremos calcular, la que va dirigida hacia abajo. Y la otra fuerza que está actuando es únicamente el peso de este cuerpo, que se representa verticalmente dirigido hacia abajo. Y este ángulo de 30 grados que representa el ángulo de inclinación del plano es equivalente a este ángulo que tenemos aquí entre el vector que representa el peso y el eje de las Y. Entonces, este es el ángulo de 30 grados. Ahora, si este es el peso W, este peso W tiene dos componentes. Tiene una componente vertical WY que está representada con este vector en color amarillo y tiene una componente horizontal que sería WX que está representado con este vector en color azul. Ahora, sabemos que según los ejemplos anteriores, WX se calcula con la función coseno. Sin embargo, eso es válido cuando el ángulo con respecto a este vector y al eje de las X lo medimos precisamente con respecto al eje de las X. Pero, como en este caso no lo estamos midiendo con respecto al eje de las X, sino el ángulo lo estamos midiendo con respecto al eje de las Y, ahora la componente en X se va a calcular con la función trigonométrica seno y la componente en Y se va a calcular con la función coseno. Es decir, cuando el ángulo lo medimos con respecto al eje de las Y, a la hora de calcular las componentes, las funciones trigonométricas se intercambian. Sin embargo, lo único que deseamos calcular aquí es la magnitud de la fuerza F, pero la magnitud de la fuerza F va a tener la misma magnitud que WX para que a la hora de restar a las dos fuerzas, esto nos dé 0 y el cuerpo permanezca en reposo. Entonces, lo único que hacemos es calcular WX. Bien, pero para ello necesitamos primero calcular el peso del cuerpo W. W se calcula multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. La masa del cuerpo es de 20 kilogramos y vamos a considerar que la aceleración de la gravedad es de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, estrictamente la aceleración de la gravedad es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, pero en este caso, simplemente para simplificar los cálculos, vamos a redondear la gravedad a 10. Así que 20 por 10 da 200 y el peso se mide en newtons, son 200 newtons. Ahora ya podemos calcular la fuerza F, que será igual a la componente en X, y esta se calcula con W, que son los 200 newtons que acabamos de calcular, multiplicados por el seno del ángulo, es decir, por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados equivale a 1/2 y al hacer 200 newtons por 1/2 se obtiene 100 newtons. Entonces, esto significa que debemos de aplicar una fuerza de 100 newtons dirigidos hacia arriba para evitar que la caja se desplace sobre el plano inclinado y esta caja quede en reposo.